persona muriera, que regrese. La Biblia no dice eso. ¿Qué nos dice la Biblia? Hebreos 9, versículo 27 nos dice: y está establecido para los hombres que mueran una sola vez. ¿Cuántas veces? Una sola. Y después de eso, ¿el qué? El juicio. La Biblia enseña que cuando uno muere, uno nunca regresa. Esta vida, hermanos, esta vida que nosotros tenemos, esta oportunidad para aceptar o rechazar los reclamos de Dios. Está establecido para los hombres morir una vez y después de eso el juicio. Pero ustedes se preguntarán: pero Mario, ¿qué tal estas experiencias cercanas a la muerte? Y yo le pregunto a ellos: ¿podría ser que Satanás esté preparándose para engañar a la gente? Estas experiencias cercanas de la muerte hablan acerca de un túnel, y que al final del túnel ellos ven una luz. La Biblia nos habla de un Dios personal, con cara real. Algunos reportan que al ir a través del túnel oscuro, ellos ven, están rodeados por seres queridos. Veamos entonces, hermanos, a qué se refiere todo esto. Veamos lo que el espiritismo enseña. Número uno, el espiritismo pretende que los muertos no están realmente muertos. El libro de Arthur Hill, que se titula Fenómenos del Espiritismo en la Historia, mira las características del espiritismo y nos dicen que el espiritismo pretende que los muertos no están muertos. Y el mismo libro escribe lo siguiente y nos dice: el principio fundamental del espiritismo es que los seres humanos sobreviven a la muerte corporal y que ocasionalmente, bajo condiciones que todavía no son comprendidas totalmente, podemos comunicarnos con aquellos que se han ido delante. Los espiritistas, hermanos, dicen que cuando uno muere, uno no ha muerto realmente. Ellos dicen que la parte inmortal de los seres humanos sigue viviendo después de la muerte, y que la parte inmortal puede comunicarse con los vivos. Número dos, el espiritismo pretende que los muertos se comunican con los vivos. Oliver Lodge, un espiritista en Londres, nos dice claramente: no hay muerte en el cementerio, yo tengo pláticas frecuentes con los muertos. Yo no puedo dudar que la gente vive después de la muerte, porque frecuentemente hablo con ellos. Esto es lo que este hombre dice. Las experiencias cercanas a la muerte son muy cercanas. Supuestamente el espíritu viaja por un túnel oscuro para poder hablar con familiares. Hermanos, no se dejen confundir. ¿Será que una fuerza demoníaca eslabona los elementos del espiritismo y del cristianismo? Hermanos, es de suma importancia entender qué es lo que pasa después de la muerte. Y la Biblia, hermanos, es la única fuente confiable de la verdad. Nuestras propias mentes, hermanos, pueden engañarnos. ¿Qué sucede cuando alguien se muere? La Biblia provee, hermanos, la respuesta clara. La muerte, hermanos, es como la creación en reversa. Y para entender lo que les acabo de decir, hermanos, tenemos que ir al libro de Génesis. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, Satanás en forma de serpiente vino a donde Eva. Satanás le dijo a Eva en Génesis 3:4: no moriréis. Satanás le dijo a Eva: si tú quieres probar del fruto de este árbol, no moriréis, son inmortales. Pero el problema, hermanos, es que Dios dijo que si coméis del árbol, moriréis. ¿Cuál fue la primera mentira de Satanás? No moriréis. La primera mentira de Satanás fue sobre el asunto de la muerte. Él dijo: sois inmortales, no moriréis. El espiritista E.W. Sparr escribió acerca de lo que dijo Satanás en Génesis, y escribió lo siguiente, hermanos. Miren detalladamente lo que dice la gente. El espiritismo dice que los muertos saben más que los vivos. Cuando los cristianos dicen que los muertos saben más que los vivos, hermanos, le están haciendo eco a los espiritistas. Spratt continúa y dice: entonces
la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. En este, como en muchos otros pasajes bíblicos, el diablo dijo la verdad y el Señor estaba en el error. Este espiritista, hermano, dice que Dios estaba equivocado y que el diablo decía la verdad. No se dejen creer, no crean estas cosas, hermanos. El diablo dijo, no moriréis porque sois inmortales. Dios dijo, sí, si coméis de este árbol moriréis. Jesús, hermano, nos dice acerca de Satanás y nos dice lo siguiente en Juan 8:44, cuando nos dice, no hay verdad en él, en el diablo. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y él es el padre de la mentira. Hermanos, el diablo le mintió a Adán y Eva acerca de la muerte y todavía está repitiendo la misma mentira. Mucha gente sincera ha aceptado la mentira del diablo. Sin embargo, la Biblia nos dice en Apocalipsis 16:14, nos dice, pues son espíritus de ¿qué? De demonios que hacen ¿qué? Señales. ¿Puede ser que el diablo se disfrace como nuestros seres queridos que han muerto? Durante unas reuniones como unas reuniones evangelísticas en el estado de New Jersey, después del tema de los muertos, un pastor me contó una anécdota. Una tragedia golpeó a una familia que estaba sirviendo como misioneros en África. Su hijita accidentalmente tomó un veneno y murió unos días después. Los misioneros tenían sus corazones rotos y devastados, y devastados por la pérdida de su preciosa niña. La niña fue puesta al descanso en el cementerio cercano, confiando que la familia pronto volvería a reunirse en la segunda venida de Jesucristo. Al regresar del servicio de funeral, la esposa se fue al segundo piso y entró al cuarto de su niña. Y mirando hacia afuera desde la ventana, ella quedó sorprendida al ver a la hija andando hacia la casa. Ella sabía que la hija estaba muerta. Ella la había enterrado horas antes, pero la puerta estaba trancada y oyó los pasos de su hija subiendo las escaleras. Ella oyó la puerta hacia el cuarto abrirse. Ella sintió los brazos de la hija alrededor de su cuello y la hija le dijo, estoy bien, mamá, no te preocupes por mí. La mamá, hermano, deseaba darse vuelta y abrazar a la hija y cogerla en sus brazos, pero ella había estudiado, hermanos, las escrituras. Esta no era su hija, esto era un demonio personificando a su hija. Ella recordó, hermanos, que los muertos nunca regresan a su casa otra vez. Ella recordó que la Biblia dice acerca de espíritus de demonios obrando milagros. La mamá dijo, quietamente dijo, en el nombre de Jesús, vete, tú no eres mi hija. Al instante, el ser que estaba detrás de ella se desvaneció. Pero la pregunta es, hermanos, ¿qué abandona el cuerpo al morir? ¿El espíritu o el alma? ¿Qué abandona el cuerpo? ¿Qué pasa realmente al morir? Vayamos a la creación y veamos cómo nos creó Dios. La Biblia dice en Génesis 2:7, nos dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser ¿qué? Viviente. O sea, ¿acaso dice la Biblia que Dios puso un alma inmortal en Adán? No. Dios lo formó del polvo, ese es su cuerpo. Dios le sopló el aliento de vida, el poder de vida, y se convirtió en un alma viviente. Ustedes saben que a mí me gustan las matemáticas. O sea que vamos a ponerlo en una ecuación matemática. Podemos decir entonces que el polvo más el espíritu equivalen a ¿qué? A un alma viviente. Pero ¿qué es un alma, un ser viviente? ¿Qué es eso? Es el producto que resulta, el cuerpo, combinado con el Espíritu de Dios en la nariz. Podemos entonces decir que los elementos de la tierra, más el aliento de vida que nos da Dios, equivalen a una criatura viviente. La Biblia usa la palabra alma de dos maneras, hermanos.
primeramente lo usa